una serie, continuamos con la serie de Daniel, capítulo 9, parte 2. ¿Sí? ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos la parte 1 donde Daniel, ya siendo grande, porque cuando fue cautivo por Nabucodonosor, tenía 17 años, muchos dicen 15 años, fue llevado cautivo y ya habían pasado 70 años, casi 70 años. 70 más 15, 85. Entonces ya Daniel para esta fecha ya no era un jovencito, ya era una persona adulta, mayor, a finales de sus días. Pero la misma palabra de Dios le alumbró desde los 15 años hasta los 80 años. Y él fue fiel. Y Dios le comenzó a revelar muchas cosas que ya vimos, que están en los estudios anteriores. Y le reveló lo que hoy conocemos como las 70 semanas de Daniel. Si tú vienes hoy por primera vez, no te preocupes, lo vas a entender poco a poco, ¿sí? Nosotros como iglesia estudiamos la Biblia en serie. O sea, tomamos un libro y lo vamos estudiando capítulo por capítulo, y Dios nos va alumbrando lo que quiso decir para esa época. Pero el libro de Daniel no solo nos habla hechos históricos, sucesos que él vivió, sino nos habla libros proféticos, anuncios proféticos. ¿Qué es una profecía? Es un anuncio. ¿Qué es una profecía? Un anuncio que va a suceder, ¿sí? Tú ves en la radio, tal día va a venir X artista, ¿no? Están anunciando que va a venir un artista, un presidente. ¿Y qué hace el pueblo cuando llega el presidente? O cuando va a llegar, tapan los baches, ¿no? Cuando vas a ver supervisión en tu empresa, va a llegar la supervisión, aparece todo, todo está en orden, el papel, todo está ahí. Oye, ¿por qué? Porque hay un aviso que va a venir alguien a supervisar. Entonces Dios nos da avisos de su venida, y uno de ellos fue el libro de Daniel. Nos anunció, nos profetizó. Esa es una profecía, un anuncio de lo por venir. Y Dios es tan exacto, hermano. Los incrédulos se asombran de este libro que tiene datos exactos. Los historiadores, no siendo cristianos, se han admirado. Los teólogos han dicho cómo y han dado fechas, algunas exactas, algunas no, pero aproximadas, de las cosas que van a suceder y que sucedieron, y todos concuerdan. Aún de la mayoría de las religiones concuerdan con cosas que vamos a aprender hoy. ¿Sale? Mira, entonces vamos a estudiar el libro de Daniel, y sé que Dios va a hablar a tu vida. Y quiero que hagas algo, por favor, si puedes. Ora al Señor conmigo, con tus palabras. Si puedes, cierra tus ojos un momento nada más. Ya le cantamos y le adoramos, pero le puedas decir al Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que su Espíritu Santo nos ilumine. Ese es el trabajo del Espíritu, guiarnos a la verdad. Padre, hoy nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Desde el inicio te invocamos, te alabamos, pero ahora queremos estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, que es Dios, nos abra el entendimiento para poder comprender y trazar lo que tú quieres para nosotros, lo que tú ya hiciste, el amor perfecto que estableciste para tu pueblo y para tu ciudad. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a la segunda parte. Ya estamos en el libro de Daniel, parte 2, donde Daniel ya había orado. ¿Y sabes qué hizo Dios? ¿Cómo le contestó la oración a Daniel? Daniel oró. ¿Cómo contestó Dios? A través de un ángel. ¿Cómo contestó Dios? Envió un ángel a decirle la interpretación. Hermano, ¿es posible que hoy se te aparezca un ángel? Ya estamos en otra dispensación. ¿Cómo habla Dios hoy? Préstame tu Biblia, Paco. A través de las escrituras. Dios habló anteriormente a través de profetas, a través de ángeles, ¿sí? A María se le presentó un ángel. En este tiempo dice Hebreos que Dios habló a través de sus hijos
y que ya la revelación escrita ya fue sellada. Nosotros tenemos que ir a las escrituras, al testamento, para ver qué dijo Dios. O sea, Dios ya habló. ¿Me explico? Si te dan una herencia, ¿a dónde tienes que ir? Al testamento, a ver qué me heredaron, qué dice el testamento. Eso es lo que te toca. Bueno, hoy ya tenemos las escrituras. Entonces ya no vas a ver, a menos que sea un demonio, un ángel que te revele algo nuevo de los propósitos de Dios. Ya no hay, pero en esa dispensación sí. ¿Sale? Dice entonces, aún estaba hablando y orando y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Dios, de Jehová mi Dios, por el monte santo de Dios. Mientras yo lo estaba haciendo, ¿recuerdas por qué estaba orando Daniel? Porque él había leído el profeta Jeremías, que decía que iban a estar cautivos 70 años. ¿Recuerdas? Entonces, estuvieron cautivos 70 años por el pecado que hicieron en Jerusalén. Ahora se encontraban, ¿sí?, en el territorio de Babilonia, ya ahora conquistado por los sirios, pero seguían pecando. ¿Qué esperaba Daniel? Que ese juicio se alargara, porque el pecado, hermano, te esclaviza. ¿Escuchaste? La gente quiere cambiar sin dejar el pecado. No se puede. Vi un documental de cómo atrapaban a los changuitos en la India. Dice que en partes de tierra, muros de tierra, hacían huecos y había muchos changuitos. Entonces le metían nueces a los huequitos y los changuitos en los árboles viendo. Entonces iba el changuito, se iba la gente, se escondía, iba el changuito y agarraba la nuez, pero al momento de agarrar la nuez tenía que cerrar la mano. Entonces el agujero solamente era el espacio para meter la mano. A la hora que cerraba la mano, ya no salía, se hacía un embudo. Entonces el changuito peleaba y ¡pum!, y atrapaban al changuito. Esa era una manera. Entonces el pecado es la nuez. La gente quiere salir de sus problemas, la gente quiere restaurar su matrimonio, la gente quiere salir de alguna condición, pero no quiere soltar la nuez. Quiere seguir ahí. No va a poder, no va a cambiar. Es imposible que el hombre viva una vida correcta si vive en pecado. Y Dios nos está hablando por mucho tiempo. Dile al que está a tu lado: hey, ya suelta la nuez. Díselo: hey, ya suelta la nuez, manito. Ya, deja la nuez y avanza. Amén. Entonces Daniel, estando en ruego, estaba pidiendo una revelación. Señor, ¿cuándo se cumplirán los 70 años y va a haber una libertad? Y Dios lo que dice, lo cumple. Grábatelo, eso es importante. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y él dijo 70 años, 70 años. Y eso no depende de ustedes, depende de mí, porque yo lo prometí. Sigue. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, imagínate, a quien había visto en una visión anterior, en el principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué horas era el sacrificio de la tarde? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estaba orando Daniel y vino en ese momento. Justamente a las 3 de la tarde murió Jesús. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte, ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Ahora el que nos da la sabiduría y el entendimiento es el Espíritu Santo. Dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Yo le pedí una revelación ayer del tema que voy a dar y ¡pum!, me alumbró. Dije: gracias, Señor. Dios te ilumina. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Quién dio la orden? Dios. Le dijo Dios desde los cielos. Estaba viendo. Por eso cuando tú lees las escrituras, comienzas a dibujar en tu mente los escenarios. ¿Dónde estaba Dios? Dios está en todos lados.
Pero Dios Padre está en el tercer cielo. Pero Dios ve todo. Y Dios desde los cielos estaba viendo a un hombre orando, intercediendo, pidiendo sabiduría. Y dice que desde que él escuchó, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Dios nos ama a todos, hermanos. Sí, al grado que dio su vida por todos. Pero te agradas de aquellos que obedecen. ¿Tienes hijos rebeldes? ¿Y cómo pasa cuando hacen lo bueno tus hijos? ¿Cómo te sientes? Sacó puro 10, hasta lo publican. Mira, mi hijo sacó 10. ¿Cómo se siente el papá? Orgulloso. Ese es mi hijo, ¿no? Sacó puro 5. No ves la nota en el Face. Ya nadie publica nada. Pero un padre ama a sus hijos a pesar de todas las cosas. Te cuento algo. Vino a mi mente. Yo tuve problemas de adicciones de joven. Y mi mamá, que trabajó en un hospital, ella trabajaba en el área de oficina, ¿sí? Ella era de intendencia, pero pues se juntaba con las secretarias, con la administradora y todo, y tomaban el café. Entonces, a la hora del café no faltaba quien dijera: mi hijo está estudiando medicina, mi hijo está estudiando X cosa, mi hijo va en la prepa y lleva puro 10. Pues el hijo de mi mamá, o sea, yo, había salido de la escuela, estaba esclavo del alcohol y de las drogas. Y dice mi mamá que eso le causaba vergüenza y en medio de la plática se salía y se iba al baño. Ahorita vengo. Como una madre va a decir: no, mi hijo es un marihuano, pero de los buenos, ¿no? No es cualquier marihuano, no. No te da orgullo, pues, saber a tu hijo, a tu esposo, a alguien de tu familia en una condición así, ¿sí? Pero Dios puede cambiar el corazón de ese hijo, el corazón de esa persona, el corazón de tu esposo, de tu esposa, porque Dios tiene planes aún con nosotros. Y dice mi mamá que le causaba vergüenza, y ahora a veces me presenta a mi hijo: mi hijo es enfermero, y se goza también. Amén. Pero su amor no cambió. Como era antes y como era ahora, su amor de madre seguía, hermanos. El amor de Dios no cambia, pero se agrada con aquellos que guardan sus mandamientos. Dios estaba agradado de Daniel, que desde joven hasta su adultez, hay gente que es bueno de joven y de grande se pierde. No, él permaneció fiel, firme. Dice: porque tú eres muy amado para Dios. Entiende pues. Y yo creo que una sonrisa salió de Daniel cuando le dijo: es que tú eres muy amado. Cuando alguien te halaga en algo, ¿sí o no se siente bonito? Creo que en su rostro una sonrisa resplandeció en Daniel cuando le dijo: vine porque Dios te ama, tú eres amado por Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión, ¿sí? Y comienza Daniel a revelarle esa profecía de las 70 semanas que vamos a interpretar. ¿Sale? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La rebelión o la desobediencia. Quienes traen dónde anotar, anota. Es importante que cuando vengas a la iglesia traigas tu Biblia, traigas papel, traigas lápiz y hoy traigas calculadora, porque vamos a sacar cuentas. Amén. Entonces dice que estaban determinadas, o sea, que iba a suceder sobre tu pueblo, ¿sí? Sobre Israel, el pueblo de Israel, y sobre Jerusalén, que era la santa ciudad, para terminar la rebelión o la desobediencia y poner fin al pecado, expiar, limpiar, ¿sí? Quitar algo que está sucio, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, una justicia que iba a ser por la eternidad, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo. Bueno, esa profecía fue por el año 538 antes de Cristo.
No existía Jesús en ese momento en cuanto a la carne, existía en el cielo. ¿Sí? Sigo. Y comienza a revelarle. Número 1, ¿cuántas semanas? 70 semanas, anótale. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos. Entonces, estas 70 semanas hubo una división de 7 semanas y de 62 semanas. Ahorita te enseño un gráfico para que lo entiendas. ¿Sale? 7 y 62, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 69. Falta una semana. ¿Sale? Para hacer las 70. Sigue. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías 500 años antes. ¿Sí? Se profetizó que el Mesías, que significa el ungido, el escogido por Dios para limpiarnos, iba a morir. Los fariseos, cuando murió Jesús, se espantaron, no pensaron que era el Mesías, porque ¿cómo un libertador va a morir? ¿Qué esperaban de ese libertador? Que fuera un tipo Moisés, que iba a llegar y hacer señales y milagros y sacar al pueblo, porque en los tiempos de Jesús Roma era el que oprimía a los israelitas. Ellos esperaban un salvador humano, ¿sí? Pero Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque hay gente que está libre, camina, anda, conduce, pero está esclavo de sus pecados, de sus maldades, ¿sí? Y Cristo vino a libertarnos de nuestros propios pecados. Dice la Biblia, ¿de dónde nacen los robos? ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los adulterios? Dice, nacen de dentro de nosotros, del corazón. Nuestra naturaleza caída las produce, ¿sí? Y Dios viene a cambiar el corazón de nosotros. ¿Lo crees? Entonces vamos, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y destruirá el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Le estaba explicando el ángel a Daniel. ¿Sigue? Y por otra semana, la que faltaba, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, bueno, ahorita te explico. En este caso, te lo adelanto, cada semana hace referencia a años. O sea, una semana tiene 7 días y eran 7 años. Entonces se multiplicaba semana por 7. ¿Sí? En este caso dice, y por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, la mitad de 7, 3.5, 3.5. O sea, a los 3 años y medio de que este hombre se levante, hará un pacto. Bueno, antes hará un pacto, a las 3 años y medio deshacerá el pacto y se va a rebelar en contra de la nación. Y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre él se derrame sobre el desolador. ¡Pum! Fin de la revelación. Pero Daniel, como él tenía el espíritu de revelación y sabiduría, lo comprendió. ¿Cuántos años faltaban para que se cumplieran los 70 años? 2 años. Se iban a cumplir. Y entonces el pueblo de Israel, que se encontraba cautivo por los sirios, comenzaron a ver decretos de libertad para ir a restaurar Jerusalén. Eso lo vemos en Esdras y lo vemos en Nehemías. Y ellos regresaron a Jerusalén a restaurar la ciudad
a restaurar el templo. ¿Eso lo vio Daniel? Ya no. Daniel no salió del territorio sirio. ¿Sí me explico? Pero a él le fue dada la visión y él la dejó para ellos y la dejó para nosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para interpretar una escritura? Número 1, ya lo hicimos, leerlo. Ahora vamos a ir interpretando, ¿sale? Velo pasando. Para saber en cuanto, hay muchos pasajes, pero solo te voy a poner este por causa de tiempo. Levítico 25:8. Todos, por favor, si lo podemos leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿7 por 7? Este es uno de muchos pasajes donde Dios le hablaba al pueblo y le decía, le revelaba que, por decir, en el pueblo de Israel que dieron vuelta 40 días, dice, ustedes serán cautivos, esos 40 días van a estar cautivos 40 años. O sea, muchas veces un día en la Biblia hace referencia, cuando es algo profético, hace referencia a un año. ¿Me explico? Entonces, esta semana, cada semana equivalía a 7 años. ¿Sale? Nos estamos posicionando para poder sumar y darnos cuenta si se cumplieron o no se cumplieron las cosas. Y esto nos debe de espantar, hermano. ¿Sí? Lo dije el domingo pasado. Cuando le dices al paciente, Señor, tiene un dedito infectado. Si usted no se cuida, si usted no se cuida su azúcar, ya no va a ser un dedito, van a ser 2. Y van a ser 3 y le van a mochar el pie. Si usted no se cuida, no, sí. Y muchos regresan peor. Y le cortan el pie. Pero se le avisó. Entonces nosotros, este aviso, ¿qué debe tener el paciente? Miedo, responsabilidad, cuidarse, atender el consejo. Entonces nosotros vamos a recibir el consejo para tener temor reverente y cumplir sus propósitos. Seguimos. Mira, 7 semanas por 7, 49. 62 semanas porque el primer grupo fue 7 semanas y 62 semanas. Nos da un promedio de 434 años. Si lo sumamos, nos da 483 en años para que se cumpliera la profecía que dijo. ¿Sí? Y nos da 7 más 62, 69. Nos queda una semana. Esta parte, la mayoría de los teólogos están exactos, varían por algún acontecimiento que vamos a ver. La última semana es la que queda no al aire, pero para muchos es confuso. Muchos dicen que ya se cumplió, otros dicen que no, que hubo una pausa y que va a cumplirse esa semana cuando Cristo venga. ¿Sale? Te estoy adelantando para ir viendo. Pásalo. Ahí tenemos la gráfica. ¿Qué dice la Biblia? Que desde la salida de la orden ahí va a comenzar. ¿Sí? Pásamelo, adelántamelo y nos regresamos. Adelántamelo. Ok. Hubo 4 órdenes. Desde que el pueblo de Israel saliera de Babilonia hacia la tierra prometida, hacia Jerusalén, ahí iban a comenzar el conteo. ¿Me explico? Bueno, hubo 4 órdenes. Pásamelas. En el año 537, Ciro, en Esdras 1:1, decretó una orden para que ellos regresaran a Jerusalén y comenzaran a edificar. Posteriormente, en el año, igual, ahora Darío, en el año 519, puso otra orden. ¿Sí? Y una tercera ya con Artajerjes en el año 457, que se encuentra en Esdras también. Y la cuarta, que igual fue Artajerjes, en el año 444, de Nehemías 1:2.
Hermano, ¿cómo nosotros sabemos estas fechas? La Biblia no nos da fechas. ¿Cómo hoy yo puedo saber fechas de acontecimientos de la Biblia? ¿Alguien? ¿Cómo puedo datar fechas? Hubo gente que ya hizo esa investigación. Hubo gente que ya cronometró los tiempos desde antes de Cristo para atrás y después de Cristo para acá. Es más, los judíos tienen un calendario que no hicieron ese cambio. Pero nosotros hoy en día estamos viendo por encima de ellos. Ellos ya hicieron ese trabajo, ahora nosotros estamos arriba de ellos para mirar más allá. Entonces ya nos completaron esos datos. Y en la historia, en cualquier libro de historia, tú vas a encontrar la vida de Artajerjes primero, la vida de Darío primero, la vida de Ciro, ¿sí? Sin necesidad de consultar la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros? Juntamos lo que la Escritura dice para saber los tiempos, ¿sale? Y nos sirve para datar fechas de cuando llegó Jesús y cuándo pudiera venir. Entonces, pásame 2. Las fechas exactas o aproximadas fueron estas 2 para que se cumplieran los 400 y tantos años que vamos a ver. ¿Sale? Vamos, no te preocupes, lo vas a ir entendiendo. Regrésame, perdón. Regrésame. Ahí está. Entonces, desde la salida de la orden, ya vimos 2 órdenes que se pueden tomar para salir, hasta el Mesías príncipe. Iban a ser 69 semanas, un periodo de 7 semanas, ¿sí? Que fue cuando ellos salieron para reconstruir, y luego un periodo de 439 años que ellos estuvieron edificando y demás, hasta que llegó Jesús, hasta que vino Cristo. Desde esa fecha pasaron 439 años exactos. Una semana más que se divide en 3 años y medio que vamos a aprender. Vamos a pasarlo para que no se me pasa. Ahí está. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Pásalo. Ya los que hicieron la investigación, que tomaron la primera que te palomeé, ¿sí? Haciendo la investigación, ellos sacan la conclusión que fue en el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado. En el momento que fue bautizado fue el año 27, donde él comienza su ministerio público, ¿sí? Para nuestro calendario es el año 30, para la edad de Jesús. Luego te explico mucho de eso cuando veamos en una plática más, pero tú créeme y vas a avanzar. Entonces, ellos dicen que en el año 27 que se bautiza Jesús, ¿sí? Pasan 3 años y medio que fue el ministerio público, es crucificado, y después 3 años y medio más viene la muerte de Esteban, es lo que ellos dicen. Y ahorita te enseño una gráfica. Nosotros creemos esto y ahorita te lo voy a explicar, tomando como fecha el año 444, ¿sí? Nos da la misma fecha con un ajuste de años de 360 días y termina cuando Jesús es crucificado. ¿Sale? Vamos, aunque no salga, ahí vamos a avanzar. Ya vimos los, pásalo acá, ya. Esos 3 acontecimientos nos marcan, o muchos teólogos hacen que el final de las 69 semanas terminaron aquí. Unos teólogos, y tú puedes escuchar muchas predicaciones, un estudioso de la Biblia, ¿qué tiene que hacer hoy en día? No te cases con ninguna postura.
Analiza las posturas, ora a Dios y Dios te dará el entendimiento. Entonces, esas 69 semanas para muchos teólogos terminaron en el bautizo de Jesús, cuando Dios le dice: eres mi hijo amado, y lo toma para su ministerio público. Otros teólogos toman cuando Jesús entró, la fecha, entró a Jerusalén en un pollino y el pueblo lo reconoció como el Mesías, porque la profecía decía que iba a entrar en un pollino. Y otros, como nosotros, pensamos que se cumplió hasta la muerte del Mesías, porque dijo que iba a cesar el sacrificio. ¿Sí? Entonces tú, como un estudioso de la Biblia, pones estas tres posturas y ¿qué puedes decir y concluir? ¿Sucedió o no sucedió esto? Sí. ¿En qué fecha? No me importa. Sucedió. O sea, no, sí me importa, pero hoy en día no pelees por fechas, sino que ya sucedieron. Oye, por un ejemplo que una vez platicando con unos amigos, un muchacho dice que se enteró que Benito Juárez vendió parte de México. Estábamos platicando. ¿Cómo Benito Juárez? Oye, ¿pero por qué? Y se puso a enojarse con Benito Juárez. ¿Y dónde está Benito Juárez? Ya no vas a resolver nada con algo que ya pasó. ¿Sí me explico? O sea, estos datos te estoy explicando para que tú veas que sí sucedieron, que fue verdad y que a lo mejor hubo un desfase de 1 año, 2 años, pero que se cumplieron. Amén. Y descansas y no te preocupes porque fue algo que ya sucedió. ¿Sale? Seguimos. Ahora mira, te voy a leer esto y te voy a explicar una postura del por qué no la interpretamos nosotros así. Dice: y por otra semana, o sea, la última semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sigue. Ellos toman esta figura. ¿Si alcanzas a ver ahí? Las 62 semanas se cumplen en el año 27 después de Cristo con el bautismo de Jesús, dicen ellos. ¿Sale? 3 años y medio, dice, se cesará el sacrificio. Entonces, como Jesús fue el último sacrificio, ya el pueblo de Israel ya no hizo sacrificios, aunque sí hizo hasta el año 70. ¿Sí? Ellos dicen, pasaron 3 años y medio que fue el ministerio público de Jesús y muere. Cumple los 3 años y medio. Nos quedan 3 años y medio más. Avanza y estos 3 años y medio se cumplen con la muerte de Esteban, y donde se comienza la predicación a través de Saulo, que estuvo ahí, que asistió a su muerte, y se convierte Saulo y comienza el evangelio a los gentiles. ¿Me está siguiendo? ¿Ya se durmieron? Bueno, esa es una postura que ellos toman. Nosotros tenemos que aprender a leer las escrituras para poder saber qué está pasando. ¿Sí? Mira, en el Daniel 29:6, a ver, léanlo todos para que nos posicionemos ahí a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, va. Dice, después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo se le quitó la vida al Mesías? En las 62 semanas, pero fue cuando él fue puesto en la cruz. No fue bautizado. ¿Ya? Vas adentrándote. Dice, mas no por sí.
O sea, ya Él cumplió en las 62 semanas. Murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, fue levantado entre el cielo y la tierra por nosotros. Y no es un hecho ficticio, como muchos dicen, puesto que está cotejado por la arqueología. Es más, se cambió la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Tú citas, ¿en qué año estamos? 2025, después de Cristo. O sea, fue tan real este suceso que se cumplió y lo vivimos y lo establecimos. Entonces, se cumplió en esas 62 semanas, muere el Mesías. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, después de la muerte de Jesús, vino un príncipe, el Imperio Romano, ¿sí? Y dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como una inundación. O sea, ellos llegaron a arrasar. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito conquista Jerusalén y destruye el templo. Solamente quedó el muro norte. Si tú vas a Jerusalén, cuando vayas, solamente hay un muro, el muro de los lamentos, y ahí van los judíos a hacer sus oraciones. Entonces dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como una inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Hermano, ¿han terminado las guerras? Va a llegar un momento que las guerras van a terminar. O sea, esto va a suceder después. ¿Sale? O sea, las 62 semanas terminan con la muerte de Jesús. Esto que seguimos leyendo va a ser después. ¿Sigue? Regrésamelo tantito. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué persona? ¿Del príncipe? No, del pueblo de un príncipe. ¿Sí me explico? O sea, esa nación va a hacerlo, no el príncipe, porque el príncipe murió. ¿Sí? Esa nación va a hacerlo y comienza a narrarnos lo que va a ser el pueblo de este príncipe. Sigue la lectura, por favor. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La pregunta es ¿quién? ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? ¿De quién viene hablando? Del pueblo del príncipe. Ya no está hablando del Mesías. Regrésamelo. Entonces, en el 9:26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta aquí deja de hablar del Mesías y comienza a hablar del pueblo del príncipe. Sigue hablando del príncipe, pásamelo. Y continúa hablando del príncipe, del pueblo del príncipe. No está hablando de Jesús. ¿Me explico? ¿Sí o no? Si no, oramos a Dios. Entonces dice, ese pueblo, ¿sí? De esa nación, y por una semana, que es la que queda, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. Dice que el anticristo hará un pacto con toda la nación de Israel. Se están peleando en Jerusalén los judíos con los musulmanes, etcétera, etcétera. Bueno, se va a firmar un pacto de paz. Se conoce como el pacto abrámico, que ya está para nuestros días. Busca en internet pacto abrámico y ya está el documento. El yerno de Trump ya lo dijo por televisión. Y dice, se va a hacer un pacto que va a traer paz y seguridad. ¿Sí? Y dice en Pedro que cuando escuchen paz y seguridad, pronto vendrá el anticristo. O sea, todo esto ya está aconteciendo. Te debe de dar temor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Va a ser un pacto. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es? A los 3 años y medio, ¿sí? Ajá. Sí. Sí, porque mira, todo lo que está pasando en el mundo
el mundo se está colapsando. Guerras, hambres, la economía se viene abajo, los aranceles están subiendo. Bueno, cuando se levante el anticristo, ¿sí? Va a ser una sola moneda mundial, va a ser una sola religión mundial, ¿sí? Porque ellos, así es, se va a hacer el pacto y va a haber paz, no va a haber, o sea, va a beneficiar. Y muchos, dice en la Biblia, ¿quién como la bestia? Dice en Apocalipsis, porque van a admirar a un hombre que traiga paz a la ciudad. No va a haber narcotráfico, o sea, todo va a estar bien y la gente va a admirar a ese hombre. Pero a los 3 años y medio, ¿qué va a hacer? Va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, porque como se va a restaurar el templo, va a volver a haber sacrificios. Entonces él se va a levantar y va a cesar los sacrificios, ¿sí? Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya los días del enemigo están contados, ya dice la Biblia que va a suceder con él. ¿Sale? Bueno, te muestro otra gráfica. Es lo que nosotros creemos, o yo creo. ¿Por qué no creo que se cumplió con Jesús en su muerte? La gráfica que les mencioné, porque las guerras siguen. O sea, usando la lógica común, las guerras siguen, ¿sí? O sea, todo no terminó. Nosotros creemos que después de las 62 semanas hubo una pausa para el pueblo de Israel, porque esta palabra es para el pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros no estábamos en la ecuación, nosotros los gentiles, los cristianos, no había iglesia. Se pone una pausa al pueblo de Israel y comienzan a convertirse los cristianos, gente que no pertenece al pueblo de Israel, como tú y como yo, para salvarnos. Amén. Vamos viendo la gráfica. Año 65 comienza Daniel, ¿sí? Pasaron los 70 años, fue donde se dio la profecía, ¿sale? En el año 44 vino el decreto de Artajerjes. Pasaron 483 años, vino la muerte del Mesías en el año 33. Y estos 7 años, que es la incógnita, pásamelo, ahí no lo pases. Nosotros creemos que hubo una pausa, pásalo, y se hizo una brecha de tiempo. Ponlo. Dios, por amor al mundo, detuvo al pueblo de Israel, endureció su corazón para que aquellos que no eran pueblo fuéramos insertados como pueblo. Jesús murió por nuestros pecados. Pásalo. Y se conoce como el tiempo o la dispensación de la gracia, donde todos, judíos o griegos, esclavos o libres, tienen acceso ya no por la ley, sino por el sacrificio perfecto de Cristo. Jesús murió por nuestros pecados, por todos. Me he encontrado con personas que me dicen, pastor, yo no merezco ser perdonada. Una joven del Playón hace años, ya es una señora, gracias a Dios, me decía, pastor, es que usted no sabe, dice, usted no sabe, Dios no me puede perdonar. Tenía 15 años esa jovencita. Digo, ¿qué pasó? Y me empezó a platicar. A los 14 años la conquistó, mira mis dedos, un vecino, y se la llevó a trabajar a Ciudad Juárez. ¿A qué crees? A los 13 años abusaron de ellas unos primos. A los 14 años se la lleva este señor a Ciudad Juárez. Al año ella se escapa de esa opresión, se escapa, llega a su casa. ¿Y sabes qué le dijo su mamá? Bueno, mija, usted ya sabe el oficio, ahora no me viene a la casa sin dinero. O sea, se infiere que la mamá ya estaba coludida con el vecino para llevársela. Y la mamá la mandaba a prostituirse. Y todo pecado, imagínate, una joven abusada.
maltratada, los que te deben de amar, que son tus padres, te menosprecian. Esa joven vivió una vida terrible y me decía: pastor, usted no sabe, Dios no me puede perdonar. Le digo: Dios puede perdonar cualquier pecado. Si tu pecado fuere como la grana, dice, multitud aún será emblanquecidos como blanca lana, y no por ti, por tus fuerzas, por la gracia de Cristo, por su amor inagotable. Y esa jovencita lloraba y le decía: Señor, perdóname. Y gracias a Dios es una mujer, tiene su familia, está en Monterrey trabajando. Ocasionalmente me escribe, mi esposa la conoce. O sea, gracias a Dios. Pero no importa cuánto pecado pudiéramos tener, lo importante es aceptar la gracia de Cristo. ¿Será que Dios me pueda perdonar? Dios está anhelante. Por eso murió y extendió el evangelio a los gentiles. Amén. Y estamos en ese periodo y hay una pausa de esa última semana, porque dice que después de esa semana se iba a terminar todo. ¿Me explico? Entonces, si vino la muerte de Esteban, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2000 años, no ha acabado. Por eso nosotros creemos esto, que esa brecha se abrió por amor. Me encontré a un hombre en un anexo ya anciano con problemas de alcoholismo. Me dice: no sé por qué Dios todavía me quiere, dice. O es más, no creo que me quiera. Tenía 70 años y era esclavo del alcohol. Le digo: mira, hombre, por la misericordia de Dios no has muerto, pero hoy es el día que tú te entregues y le entregues tu vida al Señor. Y ese señor grande se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Dice: cuando salga voy a buscar una iglesia. Pero él estaba admirado, él decía: ¿por qué no me he muerto? Si toda mi vida he sido alcohólico, toda mi vida he sido rebelde, ¿por qué no me he muerto? Yo he enterrado a gente buena, dice él. Y yo que soy malo, ¿por qué no me he muerto? Le digo: por su misericordia. Dios te ha alargado los días para que tú te arrepientas. Y lloramos esa tarde ahí en el anexo. Y se le entregó su vida al Señor. Entonces Dios, por su misericordia, que si Dios viniera hoy, hermanos, ¿cuántos se perderían? Familias, amigos, conocidos, compañeros de trabajo que uno conoce. Por eso Dios está pausando. Dios ya hubiera venido a restaurar las cosas, pero por amor a ti y a mí ha detenido su ira. ¿Me sigues? Mira unos pasajes para confirmar. Romanos 11:25, lo leemos todos. 1, 2, 3. ¿Qué leímos? Dice Pablo a la iglesia, a los romanos. Regrésalo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué? ¿Por qué lo hizo Dios? Es un misterio, sabemos que es por amor. Pero dice: para que no seáis arrogantes, o sea, ustedes gentiles, en cuanto a vosotros mismos, en cuanto a los judíos, que ha acontecido a Israel que fuese endurecido en parte. No creyeron en el Mesías, es más, lo crucificaron. ¿Sí? Pero era necesario hasta que haya entrado ¿quién? Nosotros. O sea, Dios puso una pausa. Hasta que entremos todos los gentiles, entonces Dios va a seguir con ese plan. Amén. ¿Sigue? Y luego, después que entren todos los gentiles que serán salvos, luego todo Israel será salvo. Volverá nuevamente al pacto. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Hay un pasaje en Mateo 24, el cual nos habla de las señales antes del fin. Entonces, Mateo 24, ¿de qué nos habla? De las señales de antes de que venga Cristo. ¿Sí? Y mira lo que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, el lugar santo es en el templo en Jerusalén, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Entonces, Daniel está hablando del último tiempo. ¿Me explico? Por eso nosotros creemos que estamos
en un periodo de gracia. Que esa última semana está, ¿quiénes tuvieron caseteras, ¿no? De cassette, que le ponías pausa, y ibas a grabar algo, ¿no? Cuando grababas de la radio y pasaban los anuncios, ya no te alcanzaba a borrar. Entonces hay una pausa, ¡pum! Y después que termine el plan de Dios, volverá. El protocolo. Jerusalén es el reloj profético para nosotros. Y todo se está cumpliendo. Amén. Entonces, los historiadores, hermanos, están sorprendidos de las fechas, de los datos exactos. ¿Para qué me sirve esto hoy? Para saber que su venida está más cerca. Que un día estarás delante de Dios y Dios te va a preguntar: Juan, no hay nadie, ningún Juan acá, ¿qué hiciste con tu esposa, Juan? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu familia? Dios nos va a pedir cuentas. Dios va a estar delante de nosotros y no tendremos excusa delante de Él. Dios va a hacer juicio contra las naciones, contra aquellos. Por amor, Él nos ha ido advirtiendo por años: arrepiéntete, deja el pecado, busca a Dios. Domingo tras domingo hay una voz de parte de Dios diciendo: deja el pecado, busca al Señor, arrepiéntete. ¿Quién es el primer beneficiado? Yo. Porque el pecado trae 3 sentimientos. Cada que alguien peca, vive con miedo. Cada que alguien peca, vive con culpa. Y cada que alguien peca, vive con vergüenza. ¿Sí? O sea, vive una vida triste. Vive una vida desolada. Hay algo que le falta en su vida. Y no es dinero, no son bienes. Hay algo más grande, que es la paz de Dios, que son los frutos del Espíritu, que cuando están sobre ti, ya no te interesan muchas otras cosas. Hay un gozo sobrenatural. El deseo de pecar es el deseo de llenar ese espacio, pero la gente no lo sabe y no lo entiende. Me tocó un hombre en el hospital, en el área de urgencias, en la cama 4. Ya ese hombre de 76 años ya no tenía una pierna por la diabetes y el otro pie ya iba a la mitad. Y le empecé a hablar del Señor y le dije: varón, arrepiéntase de sus pecados. Y se me quedó viendo el viejito así como que: pues yo qué pecado, si mira cómo estoy. O sea, ya no puedo. Y enseguida el Señor me mostró, le digo: mira, a lo mejor ahorita, por tu edad y por tu condición de salud, ya no peques, ¿no? Pues ya no puedes. Pero ¿qué tal en tus tiempos? Hasta le brillaron los ojos al viejo. Se acordó. ¿Qué tal en tus tiempos? No, yo era tremendo, dice. Yo, bueno, pues todos esos pecados están delante de Dios. Y Dios te está llevando de a pedacitos, le dije, en broma, para que te dé tiempo de arrepentirte. Y se empezó a reír. Le dije: sí, le digo: sí. No te llevó, nada más te llevó una patita, otra patita, para que te dé tiempo de arrepentirte. Y lloró ese señor. Le pidió perdón a Dios: Señor, perdóname. Hay cosas que tal vez ya no practicas hoy por tu edad, si estás grande, pero tal vez en su tiempo las hiciste. Ponte a cuentas con Dios. Dios nos da tiempo de ponernos a cuentas, de pedirle perdón, de reconciliarnos con Dios, de hacer su obra. Y Dios está anhelante de estar con nosotros. Y que un día el Señor desde los cielos diga: varón, varona, muy amada, te amo, me complace tu vida. Que tú vas, le hablas a la gente, que tú honras a tus padres, que tú te sometes a la autoridad, que tú haces las cosas. Hermano, maldad ya hay mucha. Ya no serás la diferencia en este mundo. Maldad ya hay mucha. Lo que no hay es la gracia de Dios en las personas. Para ser esa sal, dice la Biblia, ser esa luz que alumbre en este tiempo. Amén. Creo que ahí termina. Ajá, pásalo. Entonces nosotros estamos y entendemos que estamos en un periodo
de gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Recibir lo que no merecemos. ¿Sí? Hemos dicho 3 frases: justicia, misericordia y gracia. ¿Qué es justicia? Recibir lo que merezco. ¿Qué era justo para mí? Recibir el pago de mis pecados. Pero Dios tuvo misericordia. Dios me detuvo para que no siguiera pecando. Dios hizo cosas, movió cosas para que llegara a mi vida un día. Hizo cosas aún sobrenaturales y yo no lo entendía. Pero Dios hizo su obra en nosotros. ¿Para qué te salvó Dios? Di conmigo, repítelo en tu mente: para salvar a otros. ¿Para qué te salvó Dios? Para salvar a otros. Si tú no salvas a otros, pierdes el propósito por el cual Dios te llevó a una iglesia, por el cual Dios te restauró. Gente llega a las iglesias y no sabe, va, estudia, lee, sí, pero para que tú salves a otros. Si tú no salvas a otros, ese es el círculo. Pierdes el propósito por el cual Dios te alcanzó. Tu testimonio, tu vida, lo que viviste, todo tiene un plan. Jóvenes se me han acercado, me decía: pastor, es que le compartí, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Me dice: yo también, pastor. ¿Por qué viviste cosas? Hoy son oro para otros que no solo te ven, saben tu vida, tu testimonio, las cosas que viviste. Son testimonio de vida para otros, que te pueden servir para compartir y empatizar, hermanos. Por eso dice que irán cantando y llorando, llevando la buena semilla, porque sigues pasando dificultades y pruebas, enfermedades y demás, pero ahora con esperanza. Amén. ¿Y cuál es la esperanza? Que estamos en paz con Dios, pero que un día Él regresará por nosotros. Amén. Que un día restaurará todas las cosas. Mientras tanto, tenemos trabajo de predicar, de hacer, de cumplir. Y eso me llena de gozo, me llena de alegría el poder compartirle a otras personas y que lo hagamos juntos, porque ese es el trabajo. No es el trabajo del pastor, es el trabajo de una iglesia, de un pueblo. Si tú eres hijo de Dios, tienes un llamado maravilloso: salvar las almas de las garras del infierno. Y el enemigo está rodeando, está queriendo ver cómo hacernos caer, cómo meter chisme, cómo está buscando la manera. Pero si estamos con el Señor, estamos guardados. Amén. Gloria a Dios. Vamos, ¿me ayudas, Paco? Pásalo. Entonces, las 70 semanas ya se cumplieron. 69. A ver, falta una semana para que se termine. Y Dios se lo reveló a Daniel. Dios se lo reveló a su vida para cumplir sus propósitos y hacer su voluntad. Entonces vamos a orar, hermanos. Hoy tienes tiempo. Nosotros no sabemos si viviremos mañana. Por eso cada día tenemos que estar a cuentas con Dios. Tú ves las noticias y ves accidentes, muerte, se cayó un avión, chocaron personas, murió tal persona. Y nosotros no sabemos qué día, si Cristo no viene, qué día nosotros estaremos delante de Él. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Disfrutar la vida. Disfruta a tus hijos, disfruta a tu esposa, disfruta lo que tienes. Amén. Pero también prepárate para lo porvenir.